En Chile la minería es de larga data, de largo plazo. Tenemos operaciones que llevan 100 años operando y le quedan 100 años más todavía. Por lo tanto, muchas personas acá ven el cierre como algo muy lejano que le va a tocar a sus nietos probablemente. Y está la mentalidad del problema de otros, no problema mío, digamos. Pero no es la forma en que la industria hoy día está viendo el cierre. Yo partí trabajando en cierre específicamente ya hace 10 años, en 2014, y lo encontré bastante interesante por lo multidisciplinario que es. O sea, en cierre tienes que entender temas de geotecnia, de hidrogeología, geoquímica, incluso temas sociales y financieros, ¿ya? Y de gobernanza también de las compañías mineras. Lo ideal y lo que se comenta ahora en la industria es buscar el impacto neto positivo. ¿Qué significa eso? Que el cómo quede todo después tenga un valor agregado respecto de cómo estaba antes. Entonces hoy día aparecen técnicas como de la restitución topográfica, de hacer diseño geomorfológico para que este cerro de material que yo extraje del rajo, ¿cierto?, se asimile lo más posible al entorno y minimizar, por ejemplo, impactos visuales y minimizar también aspectos como de erosivos en el tiempo que puedan arrastrar estos materiales a otros lados, sobre todo si estos tienen efectos nocivos en el medio ambiente. Hay cosas que puedo recuperar, por ejemplo, todas las áreas en las que yo intervine con infraestructura, yo las puedo recuperar porque puedo hacer un desmantelamiento y puedo después hacer una revegetación si es que el área lo permite, para que todo quede lo más parecido a lo anterior. A eso apunta también la restauración, a volver el entorno como estaba antes. Un poco esa es de las cosas que me motiva de trabajar en cierre, esa posibilidad de generar ese impacto positivo al medio. A mí, mira, lo que más me gusta del ambiente y un poco lo que también la forma o la mano que yo quiero darle también al equipo es de una estructura que no sea tan vertical. ¿Ya? En el sentido de que las relaciones son súper abiertas, las comunicaciones son súper directas, desde los ingenieros más junior hasta los gerentes. No me gustan las compañías en que esa verticalidad es tan marcada, en donde quizás a veces la prepotencia gobierna un poco los roles. Creo que no es la forma de hacer una compañía y un servicio como el que nosotros damos, que es de ingeniería, pero aún así es de consultoría, por ende requiere esa habilidad blanda y esa parte humana que tiene que tener, ¿ya? Me gusta hacer deporte, tengo un equipo de fútbol hace bastantes años con los que hemos ido creciendo. Somos 60 personas más aproximadamente en el equipo. Pasamos ya de jugar fútbol 7 o futbolito a jugar fútbol 11. Hoy día estamos jugando los días sábados en la mañana, un poco apuntando a que sea una instancia más familiar. Y el feedback que hemos tenido de la gente nueva que ingresa siempre va alineado con eso, de que nos dicen la gente nos dice, no se dan cuenta de lo que han creado, ¿ya? Por la potencia que tiene la parte humana del equipo. Yo creo que lo que yo estoy realizando y lo que estoy empujando no va a tener un impacto dentro de lo que yo pueda ver, pero quiero ser parte de eso. Creo que estoy aportando un granito de arena, digamos, a este lado, quizás por decirlo de una manera más verde de la minería, y cómo creo yo que la minería puede dejar un impacto positivo en la gente, no solo por el producto que genera, sino que porque además lo genera de forma responsable. Soy Cristian y soy principal de cierre de faenas en Stanton.